Y ahora le vamos a dar la bienvenida a la doctora Cristina Supo Vergara. Ella también es profesional de Sienes, es psiquiatra infanto-juvenil, también es profesional de psiquiatría en adultos, del Hospital Materno Infantil de San Isidro, del Hospital Budaondo, también estuvo en el Hospital Álvarez y perteneció también al staff del servicio local del Hospital Materno Infantil de Tigre. Bienvenida, Cristina. Bueno, gracias, Vero. Bueno, esto es un tema muy complejo para nosotros, para los psiquiatras, porque la manera en que los chicos llegan, y los adultos, muchas veces en adultos también, es de dos maneras, o por los síntomas que presentan, y nosotros tenemos que hacer interconsultas para, desde la clínica, viendo que no cierran algunas cosas, hacemos interconsulta con neurología, o desde neurología, para trabajar interdisciplinariamente con psiquiatría frente a sintomatología psiquiátrica que se suma a la neurológica. Esta parte a mí me interesa, lo hablábamos con Monse, quizás es un poquito precisa, esto es bien de neuro, pero desde el lado de psiquiatría es súper importante saber en qué área impacta las crisis epilépticas, dónde está localizada la epilepsia, porque todo esto nos va a discriminar los síntomas, la semiología del paciente, ¿sí? Como les decía, podemos tener un paciente que llega a la consulta porque lo traen pensando que es algo psiquiátrico, o porque lo deriva neurología. Por ejemplo, acá en el lóbulo temporal, que es uno de los lóbulos que más síntomas psiquiátricos o síntomas del estilo psiquiátrico manifiesta, tenemos que, si tenemos la localización a nivel temporal mesial, tenemos una sensación de, bueno, estos son síntomas físicos, ¿no? Pongo todo, de malestar epigástrico, ascendente, tenemos signos autonómicos marcados, tenemos eructos, palidez, la cara enrojecida, se bloquea la respiración, se dilatan las pupilas, y aquí entran los síntomas que les hablo. La persona empieza a tener miedo, empieza a tener pánico, y empieza a tener algo que es muy patognomónico, que son las alucinaciones olfatorio-gustativas, que en psiquiatría, en general, no son muy frecuentes este tipo de alucinaciones. Cuando nosotros tenemos pacientitos con síntomas psicóticos, suelen tener los pacientitos alucinaciones más que nada visuales, auditivas. Cuando la alucinación ya tiene que ver más con lo olfativo o lo gustativo, ya tenemos que estar sospechando que acá hay algo atrás. Y tenemos que pedir, en general yo siempre pido la interconsulta igual, pero con esto más todavía tengo que sospechar que es algo de entidad neurológica. Las investigaciones psicológicas también revelan alteración del aprendizaje y de la memoria, verbal o no verbal, y trastornos del comportamiento moderados a graves. En un 20% de los casos también está asociado a un síndrome hiperkinético. Miren la cantidad de síntomas para que alguien, un papá, una mamá, traigan a un chico a un psiquiatra infanto-juvenil, ¿no? Tenemos un chico que puede ser hiperkinético, tiene trastornos de comportamiento, digamos, entonces son cosas que son de mucha incumbencia a nivel psiquiátrico. Bueno, en la epilepsia del lóbulo temporal a nivel neocortical tenemos que presentan crisis temporolaterales. Se tratan de crisis simples de tipo alucinaciones o ilusiones auditivas, por ejemplo acá entran las auditivas también. Estado de ensoñamiento, que antes Monse nombró que los fármacos usados para el tratamiento de la epilepsia daban somnolencia, y también la misma epilepsia en algunos momentos da también la somnolencia, ¿no? Que es como una mezcla, una delgada línea entre el manejo de los fármacos y la sintomatología que da la propia enfermedad. Por eso es tan complejo, como decía Monse, tan artesanal el manejo de los fármacos. Déficit de la percepción visual o trastornos del lenguaje. Las crisis simples pueden evolucionar a crisis parciales complejas, esto se los explicó todo Monse, cómo era cada crisis, y se propagan estructuras de carácter mesial o extratemporal. La sintomatología más frecuente en la infancia es la presencia de automatismo. Los chicos empiezan con chupeteos, empiezan con masticación, tragan, con mucha mueca facial, tiene una mirada muy fija y una aparente ausencia temporal.
Durante los automatismos el paciente está amnésico, si bien puede comportarse como aparentemente consciente, aunque se presenta confuso, y duran 1 o 2 minutos. Tienen sensación de temor y extrañeza, y que son muy frecuentes en la infancia, ¿sí? Los chicos se asustan y se sienten extraños, tienen, acá yo no lo puse, pero muchas veces tienen lo que se llama la desrealización, la despersonalización, que son, sienten como que están fuera de sí mismos, como que se miran desde lejos, y bueno, y mucho temor. Bueno, la epilepsia, cuando está, bueno, tenemos localización a nivel lóbulo frontal, tenemos que afectan a la región singular o pericallosa, tenemos que se pueden manifestar como movimientos bimanuales, breves ausencias, crisis de terror, también tienen crisis de terror y es una manifestación de esta epilepsia. Los signos autonómicos, que yo antes lo dije y no describí qué eran, que son todo lo que tiene que ver con, bueno, el autonómico es la taquicardia, la taquipnea, la midriasis, movimientos de los 2 pies, síntomas afectivos, ahí entra otra cosa, crisis de terror, crisis de furor, síntoma afectivo, todo esto es psiquiatría también, ¿no? O, podría ser psiquiatría, está afectando en ese lóbulo. Y en la cara basal frontal, la epilepsia tiene automatismo también gestuales, alucinaciones olfatorias también, que esto ya lo habíamos visto en la temporal, movimientos tónico-clónicos de los 4 miembros, con vocalización, los signos autonómicos, y también tenemos caídas súbitas tipo drop attacks, que son, bueno, una caída como muy de repente. Las manifestaciones a nivel del lóbulo parietal tenemos que son predominantemente sensoriales, ¿sí? Tenemos pinchazos, hormigueos, entumecimientos, sensaciones eléctricas, pueden permanecer localizadas o extenderse. Y otras sensaciones también son el deseo de mover una parte del cuerpo, sensación de que una parte de mi cuerpo se está moviendo, también sensación vermicular de la lengua, sensación, todos son sensaciones, intraabdominal de hundirse, de atragantarse, de tener náuseas, todo esto porque yo lo describo, porque nosotros muchas veces, más que nada en internaciones, tenemos pacientes con diagnóstico de epilepsia y vienen y dicen, necesitamos que lo veas porque siente que se le hunde el abdomen, no sabemos qué le pasa. Entonces, uno tiene que ver dónde está localizado y decir, no, esto es parte de este síndrome, este paciente con esta epilepsia puede tener estos síntomas y no está haciendo concomitantemente ningún trastorno psiquiátrico, ¿no? Esto es importantísimo. Los fenómenos de metamorfopsia con distorsiones o alteraciones, elongaciones, sensaciones de ausencia de un miembro, sienten que le falta una parte del cuerpo. EMI, bueno, esta palabra rara que significa que le falta, pierden el conocimiento en la mitad del cuerpo, lo desconocen. Un vértigo intenso, desorientación espacial, trastornos del lenguaje de recepción y de conducción, con el uso incorrecto de palabras y sin compromiso articulatorio, y sensaciones genitales unilaterales. Todo habla como de la mitad del cuerpo. Siguiente, Vero, porfa. A nivel occipital, tenemos presencia de crisis parciales simples y secundariamente generalizadas. Los tipos de crisis son de sensaciones visuales fugaces, de pérdida de la señal, como son los escotomas, la homenopsia, la ceguera y la maurosis, sensaciones visuales fugaces, la alteración de la señal, como son la aparición de destellos luminosos, ilusiones perceptivas, que acá entra la parte de hacer la diferenciación de la alucinación con la ilusión, distorsión de la imagen presente en el tamaño, macropsia o micropsia, en la distancia o en la forma, esto también, y alucinaciones visuales. Entonces, este complejo es, volvemos a lo mismo, ¿no? Son síntomas psiquiátricos, pero provocados por la misma epilepsia que está localizada, en este caso, en el lóbulo occipital. Siguiente, Vero, por favor. Vamos a hablar un poquito de las comorbilidades, la pluricausalidad, las consecuencias y la calidad de vida. Yo acá busqué unos artículos, unos papers, unos estudios que se hicieron, que los voy a mostrar y voy a
hablar un poquito más que nada de lo que tiene que ver con el resumen del estudio, para que se vea cómo también cómo todo esto lleva a que uno haga trabajos, ¿no? Y uno, digamos, en el mundo se hagan trabajos. Acá, por ejemplo, este trabajo habla de las epilepsias benignas de la infancia, las dificultades académicas y las alteraciones comportamentales. Entonces, acá enfocamos, tenemos un pacientito que le hicieron un diagnóstico de una epilepsia benigna en la infancia, que le está trayendo dificultades académicas y alteraciones del comportamiento. Entonces, se hace un estudio para ver cómo esto está influyendo en estas dos áreas. Se llegan a las conclusiones, yo voy a ir a las conclusiones directo, no voy a leer todo, que dice que son entidades con buen pronóstico, como ya dijo Monse, las epilepsias benignas son de buen pronóstico, pero parecen asociarse a trastornos del aprendizaje y conductuales. Sería conveniente realizar estudios neuropsicológicos a estos pacientes para detectar tales alteraciones. Bueno, estos son, yo más que nada lo que quiero mostrar es cómo, hablando de las comorbilidades, ¿no? Como puse antes en las palabras, conclusiones, comorbilidades, son pacientes complejos, la interdisciplina es súper importante. Acá ya estamos hablando que pueden tener un trastorno en el aprendizaje, tenemos que hacer test para ver este pacientito cómo le afecta. Seguramente a nivel psicológico va a tener que hacer una aproximación en ese área para poder superar todas estas situaciones y, bueno, el abordaje general. Bueno, este está en inglés, pero habla también de la ansiedad, ¿no? Que se genera en los desórdenes por epilepsia. Bueno, este es enfermedad mental, rasgos de personalidad y calidad de vida en epilepsia. Es un estudio de control de pacientes con epilepsia mioclónica juvenil y otras epilepsias. A ver, acá dice conclusiones. Se obtienen diferencias entre los pacientes con epilepsia y el grupo control en todas las variables analizadas. Esto quiere decir que cuando uno hace un estudio, busca un grupo control, que son en general pacientes, que están marcados, junto con los pacientes que ya sabemos que tienen la epilepsia. Se ven grandes diferencias entre los dos grupos, y a nivel de la personalidad, a nivel de la ansiedad, a nivel de la depresión y de la calidad de vida. Los pacientes con epilepsia presentan mejores puntuaciones, no son. Los pacientes con la, mioclónico juvenil presentan mejores puntuaciones en personalidad y calidad de vida que los pertenecientes a las otras epilepsias, ¿sí? Este es uno muy preciso que habla de las juveniles con respecto a las otras del control. La realidad es que está distorsionado en las epilepsias en todas las áreas. Hay pacientes con la personalidad, nosotros los psiquiatras le decimos personalidad epiléptica al paciente que tiene características de ser viscoso, detallista, obsesivo. Muchas veces se los diagnostica con un trastorno obsesivo compulsivo, cuando en realidad no es tal, sino que tiene que ver con la epilepsia en sí, con lo cual el tratamiento no es el mismo que un trastorno obsesivo compulsivo, y muchas veces se hacen a nivel de lo que son las interacciones psicofarmacológicas y neurológicas, cosas no convenientes, porque es un paciente que su personalidad es así, que no tiene que ver con algo que yo pueda intervenir farmacológicamente para que esto tenga una variación. A nivel de la ansiedad sí se interviene, y en general las medicaciones que se dan para las epilepsias ayudan, como las benzodiazepinas. Depresión se ve mucha, porque la calidad de vida está absolutamente alterada, y esto va de la mano, o sea que no es una depresión en sí provocada, porque esto no se ve provocado por las crisis, se ve como secundario a las crisis, ¿sí? No es una depresión en general, de lo que antes le decían la depresión endógena, sino que va de la mano de la calidad de vida. Es un paciente que está con una calidad de vida totalmente alterada y hace una depresión secundaria. Y ahí sí necesita una intervención con un antidepresivo. Bueno, calidad de vida y percepción de salud general de personas con epilepsia en función de las crisis, la afectación neurocognitiva, la electroencefalografía, su respuesta al tratamiento y los efectos secundarios. Esto es más o menos lo mismo que lo que dije antes, ¿no? Son todos estudios que apuntan a demostrar y a mostrar cómo se afectan todas las áreas y cómo estos pacientes necesitan un tratamiento integral.
Bueno, acá un poquito también lo que dijo Monse, ¿no? Nosotros en psiquiatría es a veces bastante complejo tratar a los pacientes con epilepsia porque siempre tenemos que estar viendo qué elegimos para que no baje el umbral epiléptico, ¿no? Entonces, un paciente, por ejemplo, que llega con un trastorno de conducta y que yo en otro paciente quizás tengo una elección tal, tengo que ver en el paciente epiléptico si la elijo o no esa medicación, porque quizás esa medicación es buenísima para el trastorno de conducta, pero baja el umbral convulsivo y yo puedo generar en el paciente el aumento de las convulsiones. El aumento de las convulsiones puede hacer no solamente secuelas neurológicas, sino a su vez aumentar y llevar una depresión. Es todo muy delicado y por eso es que siempre apuntamos a mirar el esquema farmacológico general, a trabajar, insisto, interdisciplinariamente y a apuntar a mejorar los síntomas sin perjudicar la patología de base. Varios estudios han evaluado la prevalencia de trastornos psiquiátricos en la epilepsia. Se caracterizan por una gran heterogeneidad debido a que la variación en la configuración de la población y el tipo de estudio. Un 6% de personas con epilepsia en la población general parece sufrir un trastorno psiquiátrico. Esta proporción se eleva a un 10 o un 20% en poblaciones con un lóbulo temporal o epilepsia refractaria, que eso es un temón, la epilepsia refractaria. Los trastornos del humor son la causa más frecuente, en particular la depresión dentro de lo que son los trastornos del humor, seguida de los trastornos de ansiedad. Luego viene la psicosis, que no es un porcentaje muy alto. Yo la verdad que vi casos, pero no muchos, con psicosis. Y bueno, trastornos de personalidad. Acá dice 1 o 2%, que es lo que dice la bibliografía, pero yo la verdad que vi más trastornos de personalidad que lo que puedo haber visto de psicosis. Yo ahí los cambiaría. Pero bueno, esto es lo oficial. Esta comorbilidad parece estar relacionada a factores endógenos y exógenos, incluyendo la iatrogenia, y con gravedad y la cronicidad de la epilepsia. Todo depende de cuán grave y cuán, digamos, y la cronicidad de la epilepsia. Existen investigaciones relacionadas con las variables emocionales y cognitivas asociadas a la epilepsia. Los pacientes epilépticos no son enfermos mentales, esto es importante que quede de esta charla, pero un porcentaje presenta alteraciones psicopatológicas leves o graves dependiendo de un complejo entramado de variables biopsicosociales. Bueno, por eso cuando hablamos antes de la calidad de vida, también tenemos que hablar ahora de lo biopsicosocial que tiene que ver con la red, con la situación económica, con varias áreas. La influencia del sistema límbico, frontal, temporal, en la localización del foco epiléptico, las frustraciones asociadas a la vivencia de la enfermedad y otras variables permiten comprender la predominancia de alteraciones psicopatológicas interictales. En los casos más graves predominan la depresión, las alteraciones esquizofreniformes, la agresión y los cambios de personalidad, y en los más leves se observan rasgos depresivos, faltas de habilidades sociales y otros componentes asociados a la vivencia de la enfermedad. Acá hay algo importante que lo nombro al final, pero que es importante decir, es el tema de la agresión en muchos pacientes epilépticos, ¿no? La heteroagresión, la agresión hacia el afuera, la impulsividad que se ve muchas veces. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Sabrina Buganem, que va a disertar ahora. Ella es psicóloga del Centro Sienes, recibida en la UBA, tiene formación en discapacidad, en formación clínica en niños y adolescentes, fue orientadora de grupo y tallerista en el Centro con Niños con Trastornos en el Neurodesarrollo, es integrante del equipo de rehabilitación del Instituto Municipal de Ojos, Baja Visión y Rehabilitación de Ciegos, Josefina Viñones. Bueno, muchas gracias, pero bueno, voy a seguir hablando lógicamente de la epilepsia, pero desde una mirada más del área de psicología, ¿sí? Los efectos de la epilepsia infantil en el niño y su entorno van a variar dependiendo de varios factores, ¿sí? Como la edad de inicio de las crisis, los tipos de convulsiones que tengan, la respuesta del niño al tratamiento,
el grado de control que logren de las crisis, la duración de la epilepsia y si existen otros problemas de salud concomitantes. Cuando el inicio es en la primera infancia, nos encontramos con ansiedades y temores más del lado de los padres, ¿no? Donde se hace necesaria por ahí la orientación a los padres, ayudarlos a comprender, darles herramientas, ¿sí? Para que puedan trabajar las angustias. A medida que los niños van creciendo y son mayores, pueden afectar, como decían, otras áreas de su vida, como su desempeño escolar, qué deportes y qué actividades pueden hacer con sus amigos, cómo los tratan sus amigos. Entonces es importante ver cómo vive el niño su situación y qué sentimientos tiene, ¿sí? La adolescencia es un momento de grandes cambios, de nuevos desafíos y de algunas tentaciones peligrosas, ¿no? Entonces, acá el adolescente se encuentra con limitaciones reales, ya sea que la epilepsia inició en la niñez o inició ahora en la adolescencia. El adolescente se encuentra con limitaciones reales y pueden empezar a aparecer conductas de rebeldía frente a esto. Muchas veces se oponen a continuar con la medicación o no quieren iniciar con la medicación, entonces empiezan a aparecer nuevas crisis cuando estaba controlado, ¿no? Pero tiene que ver muchas veces con esta conducta de rebeldía que surge en esta etapa. ¿Sí? Entonces el hablar siempre sobre la epilepsia, con franqueza, con honestidad, perdón, familiarizando al niño y al adolescente con este concepto, los ayuda a que ellos también puedan explicar a los amigos, a los familiares, al entorno, de qué se trata esto, ¿no? Y esto se relaciona un poco con este concepto de la conciencia situacional, ¿sí? ¿De qué se trata? Consiste en darnos cuenta y comprender la situación actual y su evolución temporal con la finalidad de adoptar las decisiones apropiadas y las acciones más eficaces, ¿sí? Una adecuada conciencia situacional forma parte del tratamiento integral y seguro de los pacientes. Entonces podemos decir que los aspectos que interfieren en el comportamiento pueden ser las restricciones eventuales que surjan en la vida diaria, el impacto en la calidad de vida, la presencia de las crisis impredecibles, que hace que muchas veces tanto los niños como los adolescentes sientan que no tienen el control de lo que les pasa, y esto puede conducir a estados de ansiedad y de depresión, la pérdida de la independencia que puede traer, los efectos adversos, como hablaban, de los fármacos, la actitud que tenga la sociedad, la actitud de la familia, que muchas veces o sobreprotegen mucho, o rechazan la situación que pasa, la baja autoestima que muchas veces presentan los niños y los adolescentes, y como dije antes, los problemas de ansiedad y depresión, ¿sí? Entonces, si bien hay diversos factores biológicos que pueden dar lugar a cierta sintomatología emocional, también existen variables psicosociales que pueden afectar, ¿sí? Entonces, las respuestas emocionales se podrían agrupar en aquellas producidas por la epilepsia en sí misma y aquellas que derivan de las vivencias tanto del niño o del adolescente como de su entorno. En cuanto a las derivadas de la epilepsia en sí misma, bueno, las descargas provocan alteraciones transitorias que pueden repercutir en la conducta y en el aprendizaje, como venían diciendo, e incluso en determinadas actividades o habilidades cotidianas, ¿sí? La atención, la memoria y el lenguaje suelen ser los procesos más afectados. En cuanto a la vivencia del niño o del adolescente, es importante ver el proceso de aceptación y de acomodación, ¿no? La acomodación implica la aceptación de una cierta pérdida de salud, de seguridad, de autonomía, de libertad. Y podemos hablar de cierto proceso de duelo, ¿sí? Que sobre todo se presenta de manera más crítica en el adolescente, ¿sí? Al encontrarse, como decía antes, con las limitaciones reales y con un mayor conocimiento y conciencia de lo que le está pasando. En cuanto a cómo lo vive la familia, ¿no? Muchas veces frente al diagnóstico de un hijo con epilepsia, se producen ciertos sentimientos de frustración y se modifica la dinámica familiar.
aparecen ansiedades, temores, sobreprotección, y también podemos hablar de un proceso de duelo en la familia. En la escuela, el desempeño y la conducta del niño en el colegio van a ser indicadores que deben observarse para saber si el niño tiene buenas aptitudes cognitivas y psicosociales, ¿sí? Entonces es muy importante la correcta información a docentes y compañeros sobre la epilepsia, ¿sí? Ayudar a las otras personas que forman parte de la vida de los niños a que puedan entender la epilepsia, porque de esta manera también se va a lograr que el niño se sienta seguro, que se sienta aceptado y que se sienta comprendido. En cuanto a las relaciones interpersonales, a veces también se dificultan, complicando la adaptación de los niños en su vida cotidiana. Este estado emocional que a veces aparece negativo, ¿no? Con esta tendencia a la depresión, a la agresión o a la ansiedad, sumado muchas veces con un inadecuado control emocional, repercute en la integración social y, como dije antes también, en el rendimiento académico. Recién hablaba del proceso de duelo, ¿no? Que tiene, bueno, la función de permitir elaborar cierta situación de pérdida y llegar a aceptar la enfermedad como parte de la cotidianeidad, ¿sí? Del niño o del adolescente. Y bueno, se plantean siempre distintas etapas del duelo, ¿no? La negación, que es una defensa provisoria que sirve para amortiguar el dolor que provoca la situación. El enojo, donde aparece el resentimiento, los sentimientos de injusticia, todos los por qué a mí. Una etapa de negociación, donde se fantasea con la idea de revertir la situación. Una etapa de tristeza o depresión, que cuando ya no se puede seguir negando esta realidad, bueno, aparece la tristeza o la depresión. Y por último, la aceptación, ¿sí? Donde se logra aceptar esta situación con sus limitaciones, pero también se pueden empezar a ver ciertos recursos y potencialidades, ¿sí? Si bien acá estamos hablando de las generalidades del duelo, siempre hay que tener en cuenta las particularidades, la singularidad de cada caso, las fortalezas psíquicas de cada niño, de la familia, en qué momento de la vida ocurre, el pronóstico, ¿sí? Siempre es necesario, si bien uno habla de generalidades, es necesario tener también el caso por caso, ¿no? La singularidad. Estas rupturas repetidas e imprevistas de la continuidad psíquica y física muchas veces dan origen a cierta vivencia de fragilidad, ¿sí? La imagen corporal está siempre de alguna manera amenazada, el sentimiento de pérdida, de conciencia, de control, de relación, de alguna manera está siempre presente. Entonces la psicoterapia lo que busca es permitir introducir al niño las crisis en su historia y poder darle un sentido, ¿sí? Darle esa oportunidad de que pueda expresar sus sentimientos con respecto a lo que le pasa. La información al paciente y a su familia tiene que ser amplia, accesible a su lenguaje y de utilidad, para que puedan comprender mejor el fenómeno epiléptico, para que puedan controlar las crisis, ver la importancia de darle continuidad al tratamiento y fortalecer de esta manera la autoestima de los niños, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué se busca desde el área de psicología? Se busca ofrecerles un espacio de subjetivación, establecer con el niño o adolescente una relación de confianza, de comprensión, de escucha, donde se pueda atender los estados emocionales, donde se los pueda comprender, empatizar con lo que les pasa, contenerlos, ayudarlos a comprender y a manejar los síntomas, poder también aportarle estrategias conductuales, cognitivas y emocionales para que puedan desenvolverse en la vida diaria, fomentando y favoreciendo habilidades sociales, y mejorar la autoestima y la comunicación emocional, trabajando desde las potencialidades, ¿sí? En cuanto a la intervención con la familia, se busca entonces brindar la información para evitar las actitudes extremas, tanto de
protección excesiva como de rechazo, poder contenerlos en los temores y angustias que puedan ir apareciendo por las crisis, brindarles también herramientas para que puedan comprender mejor a sus hijos, ayudarlos a identificar las necesidades, cuáles son esas necesidades, cuáles son los recursos y potencialidades que tienen sus hijos, ¿sí? Y reforzar de esta manera las habilidades de los padres, ¿sí? Entonces, bueno, para finalizar es importante conocer y atender las alteraciones emocionales que puedan aparecer, porque la cualidad de las emociones va a ser lo que de alguna manera ayude a dar un sentido de bienestar en estas situaciones, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y ahora los dejo con la licenciada Olga Maturano. Le vamos a dar la bienvenida a Olga. Ella es psicopedagoga también del Centro Sienes. Es licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Flores, es especialista en evaluaciones neurocognitivas por el Centro AIDINE, es especialista también en tratamiento de rehabilitación neurocognitiva de los trastornos de memoria y lenguaje a través del Centro AIDINE y psicopedagoga del Centro Meraki. Así que bienvenida, Olga, vamos con tu disertación. Bueno, muchas gracias, Vero. Hola a todos. Bueno, esta vez nos toca hablar de epilepsia, pero no voy a hacer referencia al aspecto clínico ni al origen del trastorno, ya que los profesionales del equipo que hablaron con anterioridad lo hicieron muy bien y detallaron muy bien esos aspectos. Bueno, la epilepsia y la intervención psicopedagógica. Desde mi rol de psicopedagogía me gustaría hablar un poco de la intervención del espacio terapéutico. Para realizar una intervención adecuada, como en todos los trastornos, es necesario contar con la mayor cantidad de datos del paciente epiléptico, en este caso, tipo, frecuencia, de las crisis, ya que los ataques epilépticos varían según la lesión, como estuvimos viendo. Otra información importante es saber si está medicado o no. También tenemos que estar informados de cuál es la mejor manera de contener al paciente frente a un episodio de crisis. Antes de iniciar el tratamiento psicopedagógico necesitamos obtener información de su funcionamiento y rendimiento cognitivo para saber qué tipo de tratamiento es el adecuado para cada paciente. Para ello se podrá solicitar informes anteriores, por ejemplo, de otros profesionales, y en el caso de ser necesario administrar test específicos que nos permitan recaudar datos cuantitativos y cualitativos de las funciones que intervienen en el aprendizaje. En esta diapo vamos a ver cuáles son las funciones, son las áreas de interés cognitivo para evaluar a los pacientes epilépticos, desde el área de psicopedagogía, ¿no? Bien, la evaluación de la velocidad de procesamiento, porque como vimos que explicó Monse, se ha demostrado que existe un enlentecimiento de los procesos mentales y en las respuestas motoras, ¿sí? Hay que valorar la atención, porque generalmente existe un trastorno de la atención, por tal motivo se requiere una exploración exhaustiva de la misma, la capacidad de concentración a través de tareas de atención sostenida, la curva de fatiga de atención durante la realización de tareas, la atención dividida o disociada, para prestar atención a dos tareas simultáneas, sin contaminación de una con la otra, la capacidad para bloquear los estímulos irrelevantes con la tarea de ejecución, evaluar la memoria. La mayoría de los trastornos de memoria se deben a un sustrato atencional comprometido. Estos pacientes dan la impresión de no poder retener la información y no poder recordar los estímulos ofrecidos. La habilidad para razonar, si el paciente posee una adecuada flexibilidad cognitiva, es decir, capacidad cognitiva que nos permita cambiar el criterio de selección de trabajo sin perseverar con elementos del pasado inmediato. Las habilidades visoespaciales. La evaluación de las habilidades visoespaciales y el reconocimiento visual es parte de un estudio dirigido al hemisferio subdominante. Las funciones ejecutivas, nos referimos a tareas tales como tareas de razonamiento, de producción motriz, oral, manual. La habilidad para iniciar y mantener una tarea, la planificación, la anticipación de un evento, la realización de una tarea con una meta definida. Modelos de escolarización. Este cuadro me pareció interesante porque, como ya vimos, no todos los pacientes epilépticos tienen las mismas características ni necesidades. Va a depender del tipo de epilepsia y la frecuencia de las descargas.
En este sentido, podemos ver que en el cuadro, se brindará refuerzo pedagógico, rehabilitación de dificultades de aprendizaje o psicoterapia en aquellos niños con inteligencia normal baja, pocas crisis, algún déficit neurocognitivo, trastornos de aprendizaje y ligeras dificultades afectivos comportamentales. Modelos pedagógicos y multidisciplinarios en aulas de integración, o sea, escuela común, ¿sí? Solo en aquellos casos de niños con crisis muy frecuentes, alteraciones de conducta, retraso intelectual, trastornos motores, defectos perceptivos sensoriales, trastornos afectivos comportamentales, lo que llamamos una integración escolar, ¿sí? Y centros específicos, solo cuando estén presentes todos los aspectos que antes mencionamos, pero en mayor grado de compromiso e intensidad. Epilepsia y trastornos en el aprendizaje. Algunos estudios demuestran que los niños epilépticos no tienen el mismo resultado académico que los grupos de control normal evaluados. Las características mostradas por los niños epilépticos que alcanzan a concurrir a una escuela normal son indiferencia en clase, resultados inferiores a la media, trastornos del comportamiento, distractibilidad, ausencias, pobre concentración. En este sentido, el tratamiento para las dificultades de aprendizaje deberá focalizarse en estimular a través de ejercicios o de juegos las áreas descendidas. Estos aspectos detallados están relacionados al trastorno y por ello se debe trabajar desde lo psicosocial, ya que son niños que por lo general tienden a tener una baja autoestima, como dijo Sabrina en la charla de ellos, ¿sí? Bien. Dificultades más frecuentes que intervienen en el aprendizaje. Los efectos de la epilepsia en el proceso educativo y el potencial de aprendizaje varían de una persona a otra. Las dificultades más probables que pueden tener los niños con epilepsia se dan en las siguientes áreas de aprendizaje. Problemas específicos en lectoescritura. Las dificultades más probables se dan en la percepción visual y auditiva. En la grafomotricidad, no solo presentan dificultades en los procesos de decodificación, sino mayormente en la comprensión de textos. Y en la expresión, y en la expresión escrita. La habilidad para utilizar los números, las operaciones básicas, en las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Problemas de lenguajes y comunicación asociados a la epilepsia. La actividad epiléptica puede afectar las áreas cerebrales del lenguaje. Las repercusiones dependerán del nivel de afección de las zonas implicadas y varían desde un retraso generalizado del lenguaje hasta dificultades a la hora de encontrar una palabra o una pronunciación no clara. Problemas de memoria. Los niños con problemas en la memoria a corto plazo pueden tener dificultades a la hora de recordar las instrucciones. Los niños con problemas en la memoria a largo plazo, por ahí es muy útil y efectivo realizar su trabajo de modo regular y enseñarles a organizar sus apuntes y notas en el uso de índices, esquemas, subrayados, palabras clave, etc. Problemas socioemocionales, como vimos también, algunos niños con epilepsia no tienen las mismas habilidades sociales ni la madurez de otros niños. Es importante aceptar posibles sentimientos de furia o resentimiento en el niño, ayudarlo a expresarlos de una manera adecuada. Involucrar al niño tan pronto como sea posible en la toma de decisiones que afectan el proceso de aprendizaje. Problemas de comportamiento. Algunos comportamientos extraños o repetitivos pueden ser síntomas de una crisis y es importante no confundirlos con un mal comportamiento o con un berrinche. La medicación también puede provocar cambios en el estado de ánimo o hiperactividad y afectar su comportamiento. Bueno, por último, tratamiento psicopedagógico. El tratamiento terapéutico consiste en la rehabilitación de las funciones cognitivas alteradas mediante tratamiento psicopedagógico con orientación neuropsicológica. ¿Qué quiere decir? La estimulación de las áreas descendidas antes mencionadas. Atención, memoria, capacidad de aprendizaje, razonamiento. El tratamiento debe ser individual, ya que debe tener en cuenta las características, las capacidades y sobre todo las necesidades de cada paciente. Por ejemplo, si queremos estimular la memoria, podemos ayudar al paciente a crear sus propias reglas mnemotécnicas.
estimular esta área a través de juegos de memoria, como por ejemplo Memotest. El uso de agenda para las tareas en casa es muy útil. Para estimular la atención, por ejemplo, juegos de buscar las diferencias, Simón dice, sopa de letras, laberintos. Para estimular las funciones ejecutivas, rompecabezas, adivinanzas, ajedrez, aprendimiento matemático, juego de la oca, juego con cartas, lectura. Promover siempre la lectura, ya sea en la sesión, con la familia, lectura compartida. Debemos diseñar actividades centradas en reconocer, identificar, nombrar, agrupar, clasificar objetos, imágenes, grafismos, sonidos, etc. En definitiva, el tratamiento psicopedagógico apunta a potenciar las capacidades existentes, intenta desarrollar al máximo aquellas con las que ya se cuenta y darles estrategias para suplir aquellas que no pueden desarrollar. De esta manera, la finalidad es que tengan una vida lo más funcional y autónoma posible. Y eso es todo por esta vez. Espero que les haya gustado y que les sea útil la información brindada, y nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias. En principio les doy las gracias en nombre de Cienes por haber sostenido la atención, que no es poco, durante prácticamente 2 horas. Espero que la charla haya sido, digamos, haya cubierto las necesidades o las expectativas, mejor dicho, de todos ustedes. Y en nombre de Cienes les damos las gracias por acompañarnos y los vamos a convocar seguramente en próximas charlas. Así que, bueno, quienes estén interesados saben que pueden seguirnos a través de nuestra página web, que es www.cienes.com.ar, o a través de las redes, en Instagram o en Facebook también nos pueden encontrar. Bueno, a ustedes muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.